Y nos vamos ya a este magnífico espacio TID con el doctor Pedro Tarquis, director general de Areópago Protestante, que hoy nos trae el tema Feré censura la propaganda política tras la participación de una pastora en un acto del Partido Popular. Así que vamos a darle la bienvenida. Pedro, un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días. Un placer también. Aquí estamos dispuestos a lidiar con la actualidad, a ver qué pasa. Sí, realmente interesante, desde luego, todo lo que va aconteciendo, ya todo prácticamente en clave electoral, Pedro, ¿no? De los medios de comunicación, sus noticias y todo lo demás que prácticamente nos señala de que pronto estaremos allí en esa consulta en las urnas, ¿no? Sí, la política siempre es el eje de la actualidad, tristemente, porque deberían haber otras cosas, ¿no? Que no fuera solo la política. Claro. Y en esta época que va a haber en poco más de un mes elecciones autonómicas y municipales, pues todo se magnifica, porque cualquier cosa que puede ser utilizada a favor o en contra del otro, claro, pues enseguida los medios, sobre todo los afines, pues lo convierten en un altavoz, ¿no? Y claro, se genera un montón de ruido, ¿no?, alrededor, y eso es lo que queríamos, un poco quitar el ruido, porque además esto que vamos a analizar hoy ha afectado muy de cerca a lo que es la presencia, la imagen evangélica, y ha generado pues muchas reacciones, ¿no?, muchas de confusión, de indignación también, y otras que les ha parecido bien, y yo quería un poquito dar mi punto de vista, ¿no? Entiendo que no es el único y que habrá gente que esté de acuerdo y otros que no. Pero vamos, yo por lo menos tengo claro lo que ha pasado y cómo analizarlo, y es lo que quería presentar aquí. Claro, pues adelante, querido Pedro, cuéntanos un poquito los hechos y ponnos en antecedentes, tomando como relación la nota que publicaron en Protestante Digital al respecto de este tema, querido Pedro. Sí, bueno, decir que todo esto se desencadena a raíz de un acto electoral del Partido Popular, del PP, que se hizo este sábado pasado, y el acto tenía como fin el acercarse al mundo hispano, ¿no?, al mundo latinoamericano que vive aquí en Madrid, evidentemente buscando su voto. Entonces se tenía el título precisamente de Europa es hispana, y ahí estuvieron además las máximas autoridades del PP, su presidente Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso, el alcalde de Madrid Martínez Almeida, o sea que era un acto de mucha relevancia, ¿no? Y en este acto, que además tuvo mucha presencia en los medios por otras polémicas añadidas, que es así que no vamos a entrar ahora, claro, pues destacó mucho. De hecho, al final es lo que ocupó prácticamente todo el debate, fue la presencia de una pastora evangélica que se llama Yadira Maestre, que es colombiana, pero que lleva varios años aquí en Madrid, tiene una iglesia en Usera que se llama Iglesia Centro Apostólico Cristo Viene, y ella tuvo una participación que fue, cuando menos vamos a decir, llamativa, ¿no? Ahora un poco la analizaremos, y que ha creado un montón de polémica, ¿no? De polémica en muchos aspectos, ¿no? En cuanto a si una pastora esté ahí, si está vinculada, si no, si los creyentes en la política, de qué forma participar, porque tuvo una participación que también fue vamos a decir, chocante, ¿no?, por lo menos para la gente. Entonces, a partir de ahí podíamos ir analizando pues parte por parte, ¿no?, porque si vemos el conjunto y empezamos con 80 cosas a la vez, claro, pues nos perdemos, porque precisamente aquí lo que hay que separar es temas muy, muy claros, ¿no? Lo primero, un creyente puede participar en política, un cristiano. Yo digo, no solo puede, sino que debe. Claro. O sea, está claro. O sea, Dios nos puso, como Jesús dijo que éramos sal y luz, debemos estar en el plato de lentejas o de garbanzos en el que estemos. Claro. Y hay que participar, ¿no? ¿A qué nivel hay que participar? Bueno, ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Hay un nivel básico, que es un deber que tenemos como ciudadanos, y puede ser participar, porque política es también el estar en la asociación de vecinos, en las APAs, la asociación de padres de los colegios, podemos estar en un sindicato, y como mínimo podemos y debemos votar, ¿no?, para elegir quién. Eso también es una actividad política que desarrollamos y debemos cumplir con nuestro deber también en ese sentido, y nuestro derecho, ¿no? Que hay que participar está clarísimo. Ahora, ¿cómo participar, no? En este sentido, sobre todo, ¿cómo participar que es lo que más polémica ha creado, cuando hay personas que son líderes, pastores, gente relevante, vamos a decir, dentro de una comunidad o incluso dentro de lo que es la España evangélica?
el líder, o sea, y los pastores, yo creo que tienen todo el derecho y también el deber de opinar, ¿no? Aquí estamos nosotros opinando, o sea que, ¿por qué? Porque tenemos que vivir en la sociedad que vivimos y transmitir nuestra visión de lo que vemos, y la opinión puede ser crítica, y podemos criticar a leyes, podemos criticar actuaciones que nos parecen incorrectas, podemos también decir cosas que nos parecen bien, podemos incluso en puntos determinados coincidir, ¿no? Por ejemplo, hay gente, la mayoría de los evangélicos somos pro vida, participar en una marcha a favor de la vida, y ahí nos juntamos con gente pues muy variopinta, ¿no? Con los que coincidimos en ese punto y claro, posiblemente no coincidamos en muchos otros. Pero, y aquí viene el conflicto que se ha creado aquí, eso es una cosa, lo que estoy hablando de opinar, coincidir, relacionarnos, en definitiva, con tener una actividad ya partidista, es decir, participar de la actividad propia del partido, ¿no? Es decir, estar incrustados o estar participando o promoviendo como parte de ese partido, como que queremos que la gente vote a ese partido, ¿no? Aquí viene el gran problema. Por una parte, decir que hay muchos creyentes que, por supuesto, un creyente también puede participar en un partido político. O sea, eso no es un derecho que tenemos, y debemos entender además que cuando participamos en un partido político, si alguien se introduce y es parte de un partido político, asume cosas que como creyente no coincidimos. Vamos, incluso cualquier miembro de un partido te diría claro, que no coincide con todas las ideas de su propio partido, más exacto, nosotros. Ni los propios políticos, ¿no? Por eso es la disciplina de voto, que realmente sí, en alguna medida mantiene un poco el orden, ¿no? Y lo que llaman las corrientes o las familias dentro de un partido. Entonces, o sea, que no critiquemos a alguien, vamos a poner, alguien está en Podemos decimos una barbaridad por esto, por lo otro, pero como siempre decimos, tiene también aspectos positivos que alguien puede valorar, que le valen la pena y compensan los negativos. O en el otro extremo, el tema de Vox, ¿no? También hay gente, no, como un creyente puede estar en Vox. Valora lo positivo que aporta Vox, que es más importante que lo negativo, y se compromete. Decir que aquí personas bíblicas que ponemos de ejemplo, como fue José en Egipto con el faraón era un monstruo, es decir, era un tirano, era un déspota y, en fin, no era en absoluto la persona más recomendable. Sí, no era creyente Faraón, por lo menos en el Dios de José, ¿no? Creía también, pero en otra cosa. Exacto, o Daniel en Babilonia, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora, lo que ellos sí conservaron siempre fue su integridad personal. O sea, jamás negaron sus creencias, y si tuvieron que elegir entre sus creencias y lo que le obligaban a hacer, eligieron sus creencias. Eso sí que es importante. Así que dicho esto, ¿qué ha pasado con Yadira Maestre? Ha pasado que ella se ha metido en actividad partidista, porque no solo que participara en este acto invitada, es que ella lleva ya varios meses en los que está haciendo labor a favor del Partido Popular, recogiendo firmas, dando reconocimiento, es decir, está haciendo una promoción del Partido Popular que si no es miembro, actúa como si fuera miembro, es decir, claramente se identifica, dice que es el partido que tiene los valores y tal, que es lícito, ya digo, es lícito. El problema es que ella además sigue siendo pastora, y al ser pastora está vinculando la iglesia, su iglesia y al final a todas las iglesias, con un determinado partido político. Y aquí sí que viene el conflicto. Este es el gran conflicto que hay, porque yo pienso personalmente que si un creyente que tiene un cargo relevante de representación, de imagen, de portavocía del mundo evangélico, se vincula a un partido, debería dimitir del cargo representativo, porque ya se está identificando con un partido, con todas estas cosas también que siempre todo partido tiene, que son negativas, y si no lo hace, como ha pasado con Yadira Maestre, está vinculando a toda la iglesia con ese partido. Es como cuando a veces hablan, que lo han querido hacer aquí, y hablaremos de los medios que también se han pasado dos pueblos, Bolsonaro y los evangélicos, la extrema derecha, ¿no? Aquí sí, Vox Trump y los evangélicos, Trump y los evangélicos, no, ni son todos los evangélicos, pero el problema es cuando gente representativa de la iglesia evangélica de peso se vincula públicamente y no deja esos cargos, ¿no? Es decir, ya no soy yo a nivel personal que participo aquí porque creo que es positivo, pero la iglesia la dejo al margen, sino que siguen manteniendo sus cargos, con lo cual mezclan evangelio con política, que esto sí que para mí claramente va en contra del mensaje de Jesús. Jesús jamás se mezcló con la política, ni a favor del Imperio Romano,
ni a favor de los nacionalistas judíos. Él se mantuvo siempre crítico y a la vez con buena relación con todos ellos. Entonces, ese es el ejemplo. Si queremos vivir el Evangelio y como líderes evangélicos y como puestos representativos evangélicos, no podemos vincularnos a ningún partido político. Podemos, como decía, relacionarnos, criticarlos, apoyar determinadas posturas, decir otras que están mal, pero jamás vincularnos a un partido solo. Ahora, que ejercemos el derecho de meternos en un partido solo, tienes todo el derecho, pero no vincules ni a tu iglesia ni al resto de iglesias, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí es donde ha habido el grave problema. Claro, pero bueno, de todas maneras, en este caso probablemente sea una falta de ejercicio también en el poder un poco plantear los límites de algo que ocurrió, porque esto es un acto que hizo el Partido Popular. Ellos tienen algún contacto o conexión por actividades que están desarrollando en el ámbito social. Lo dijo ella en su propia intervención, de que antes de la pandemia y en la pandemia, cuando tuvieron que atender a mucho colectivo en riesgo de exclusión, realmente tocaron todas las puertas de los partidos, y la que le abrió la puerta fue el Partido Popular, y en alguna medida había un agradecimiento. Bueno, pero ahí te digo eso es lícito, esa cobeligerancia, ese coincidir. Claro, es decir, pero espérate, a lo que voy lo siguiente, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso nuestro allí en Pinto, a la iglesia nuestra, nosotros hemos ido al ayuntamiento, está el Partido Socialista, nos hemos presentado, hemos pedido inclusive algún local cuando no teníamos en ese momento la disponibilidad, digamos, de un local para poder hacer una actividad, y nos negaron la actividad. Y nosotros, bueno, nos quedamos tranquilos al respecto del tema. Y no ha habido prácticamente una mayor conexión con, digamos, el ayuntamiento. Pero resulta ser que el Partido Popular nos ha venido a visitar a nosotros allí en la iglesia, y la verdad que lo hemos recibido bien. Y evidentemente, como hecho de camaradería, decidimos a visitar en alguna medida. Pero simple y llanamente, esa es una cosa del hecho de la cortesía, y otra cosa es que tú asumas que tienes esas banderas, ¿no? Pero otra cosa sería que tú empezaras, el pastor o pastores de la iglesia, a hacer campaña a favor de que se votase el PP. Oye, cuidado que puede estar la iglesia también a favor. Oye, realmente, si de pronto allí la mayoría de los que piensan como el Partido Popular, yo pienso que hay que mantener un poco estas cuestiones, digamos, con claridad, ¿no? Porque al fin y al cabo, Yarida Maestre no representa en todo caso al colectivo, digamos, evangélico, y en ningún momento ella dijo, no, yo represento a los evangélicos. Sí, pero lo estaba representando, quiere decir, quieras que no, porque es una pastora. Si hubiera dicho, esta es una presidenta de una ONG y es evangélica, pero va como presidenta de una ONG, oye, no vincula a todas las ONGs, pero si representa, ella va como pastora evangélica, es una identidad muy clara. Es como si va un sacerdote a un acto de Podemos y dice, estoy a favor de todo lo que piensa Podemos, se montaría un lío en la Iglesia Católica y diría, no, este señor no me representa. Claro, pero bueno, afortunadamente no somos como la Iglesia Católica, que hemos firmado un sentido de confiabilidad, libertad, y ¿no? Tenemos que tener claro, somos uniformes, y resulta ser que en la uniformidad hay un montón de pensamientos. No, pero estoy diciendo que eso es lícito, pero lo que no, quiero decir, otra cosa es que sea correcto, o sea, todo es lícito, pero no todo me conviene. No, yo creo que realmente ahí es fundamental aclararlo, ¿no? Y por último está representando a la pastora Guía Maestro, como hubieron otros pastores que fueron invitados también por el Partido Popular al acto, y que evidentemente ustedes en la fotografía lo expresan muy claramente, ¿no? Y me parece bien. El problema es eso, que nos irroguemos representatividad, digamos, que no nos ha otorgado ni siquiera nuestro propio colectivo, más que, me refiero, el conjunto de la iglesia. Claro, ¿no? Pero en el momento que tú no fueras pastora evangélica o pastor o quien fuera, que es lo que dice el comunicado, que después hablaremos de Ferede, es decir, ya no estás representando a la iglesia como tal, ni al evangelio, pero si no, sí que lo estás vinculando a nivel de imagen pública, quieras o no quieras. O sea, eso es inevitable. Y hay otra cosa, que te inviten y tú des un saludo y ya está. O sea, que no tiene mayor trascendencia. Además, ya digo, en este caso se une a toda una actuación de meses anteriores en las que no solamente es que el PP le ayudara como ONG, sino que ella participó en movimientos políticos a favor del Partido Popular, con lo cual ella está identificando la Iglesia evangélica como pastora evangélica con el Partido Popular. Mira, alguien que fue pastor evangélico, que tuvo una enorme presencia política, fue Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, tristemente asesinada, pero él dejó de ser pastor y se metió en política. Está muy bien, todo el mundo sabía que había sido pastor, pero él estaba actuando a nivel personal, ¿no? que es otra cosa. Mira, nosotros como Alianza Evangélica, yo personalmente, yo me reúno con todos los partidos y lo hemos hablado aquí. Y hablo con ellos, y en cosas le digo que no estoy de acuerdo, en cosas le digo que me parece muy bien lo que han hecho, pero yo no hago un movimiento específico para que la gente vote un partido como miembro de ese partido, como
votante de ese partido, ¿no? Públicamente. Entonces tengo mis ideas y me las guardo en la intimidad. Y dentro pero me guardo mucho, ¿no? De no hacer partidismo, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Ahora, como tú dices, yo estoy agradecido, pues si un partido me da libertad, me facilita que los lugares de culto tengan un trato legal correcto y adecuado, en fin. O que te ayuden a ayudar a otros, vas donde podemos y te abren la puerta y te comienzan a dar, y cómo no se va a agradecer, desde luego. Eso se valora, claro. Se valora, y me da igual que sea de uno que de otro. Sea de otro. Nos preocupa el prójimo a quien estamos atendiendo, ¿no? El prójimo. Sin compromiso, sin claro. Que yo esté obligado, sin ¿no? contrapartidas, efectivamente. Y además que esto era recuerdo un acto electoral, ¿no? Entonces yo creo que ahí se equivocó, y voy a algo que tú has dicho, se equivoca porque además yo creo que hay un problema aquí, porque esto que estamos hablando, por ejemplo, en Latinoamérica no existe, ¿no? Allí hay una confusión terrible, y tengo buenos amigos y hermanos allí, y creo que se equivoca totalmente, ¿no? Claro. No pueden vincular esto, ¿no? Y allí se mezcla predicar el evangelio en mitad de un acto político, con eso ser pastor y a la vez estar en un cargo relevante, y esa mentalidad, entiendo yo que esta mujer que es colombiana, que la iglesia es muy latina, viene a España y no ha sabido contextualizar. Y es muy importante contextualizar el mensaje de lo que dice, porque si no, lo que estás diciendo y haciendo te puede parecer a ti fenomenal, pero la gente de fuera lo entiende de una forma distinta. Es como si yo voy a dar un mensaje de ayuda social al Ártico y les llevo un montón de neveras. Diría, este señor tiene muy buena voluntad, pero no se entera de lo que hace, ¿no? O sea que, pues aquí igual, o sea, tú no puedes ir aquí en España a un acto político y convertirlo en un mitin religioso, ¿no? Fundamentalmente, salvo que te pidan, digo, oiga, predíquenos usted el evangelio, ¿vale? Pues lo predico, pero en un acto cualquier persona que esté metida en la sociedad, como entiende qué es lo que debe culturalmente transmitir para que se entienda, para que se comprenda y para que encaje sin negar en absoluto la verdad del evangelio. Oye, Pedro, pero sabes que la presentadora dijo que iba a orar para abrir el acto, para que tuvieran un acto adecuado. O sea, eso... Sí, bueno, ya eso empieza... Ahí el PP también se ha equivocado, ¿eh? O sea, yo creo que ha tenido un claro error. Hay que darle a cada palo que aguante su vela, ¿no? Sí, pero después no oró, después hizo una predicación, después no solo oró, sino que dijo, en fin, que Dios bendijera a Feijóo, que tenía los valores, en fin, hizo una oración de casi de coronación de Feijóo, ¿no? Como cuando coronan a los reyes. Entonces, claro, tampoco fue una oración. Ahí entiendo esto. Yo... Mira, hace poco contábamos que estuve allí presentando la Ruta Protestante de Sevilla, y la presentamos, y cuando me toca a mí hablar de un pequeño saludo, hablé de la importancia de la historia y tal, y al acabar digo, ¿me permiten ustedes que yo haga una oración por este ayuntamiento? Y ore, Señor, bendice esta ciudad, gracias porque ha habido ese cambio tan grande de la persecución al respeto y tal, y dirige a los... Pero jamás, y la gente lo asumió muy bien, pero yo estoy en el contexto y entendía, yo vi las caras de la gente, y cuando yo oraba, yo no me dije votad al PSOE que está ahora en el ayuntamiento, sino en una oración, vamos a decir, desde el punto de vista más espiritual que político. Ella fue una oración política, ¿no? Que es el gran problema. De todas maneras, qué complicado realmente estos asuntos. Yo no sé si estaría preparado. Ojalá en algún momento podamos entrevistar a la pastora Yadira para que nos cuente un poco también los entresijos de la historia, ¿no? Pero que en todo caso los hechos están. Perdona, ¿no? Que te interrumpa, si no se me van las ideas. ¿Qué pasa? Que muchas personas que vienen de fuera de España vienen a España y crean islas o burbujas culturales y nunca llegan a vivir en España, en la España real, ¿no? O sea, porque Pablo, cuando fue al Areópago, él dice que estuvo observando, y cuando empieza a hablar con ellos les habla en su contexto cultural, aunque al final le lleva el evangelio, le lleva a la cruz, a la resurrección, y ahí le rechazan, ¿no? Pero le rechazan por el mensaje, por la idea, no por la forma en la que se lo presentaba. Y yo creo que aquí hay muchas veces iglesias étnicas, iglesias que viven tan cerradas en sí mismas que son incapaces de dialogar con la sociedad, y precisamente Jesús fue un ejemplo continuo con sus parábolas de que conectaba con la gente en la realidad que la gente vivía, es decir, no obligaba a la gente a venir a su realidad, sino que él se acercaba a la realidad y ahí les transmitía el mensaje.
yo creo que también esto es importante. Claro, cómo digamos, empleamos esos recursos para hacer realmente lo que es correcto, ¿no? En este sentido, y pues es necesario. Y que en alguna medida, pues ojalá que realmente tengamos cada vez más participaciones en alguna medida atinadas. Por otro lado, Pedro, me ha llamado muchísimo la atención de los medios de comunicación que se rasguen las vestiduras porque realmente en la comunidad latina hay evangélicos. Realmente desconsideran el hecho de que casi el 10%, 15%, porque depende de las poblaciones donde sea, hay algunas que son menos poblaciones, pero son más cristianos o digamos evangélicos, y otras que son menos y efectivo, o son más y son menos. Entonces, realmente es bueno que se recepcione lo que hay en este colectivo latino que es el nuestro, que no solamente traemos cultura, comida, sensibilidad, sino también en alguna medida nuestra fe, ¿no? Bueno, y trabajo, porque el colectivo evangélico latino, como todos los hispanos que están aquí, están trabajando también y sosteniendo este país. Claro, y pagando los impuestos. El primer gran problema de los medios es que no han hecho caso al mundo evangélico y al mundo evangélico hispano hasta que ha pasado esto. Es decir, como bien decía, la obra social, la obra de ayuda y de lucha contra las mujeres maltratadas, contra las mujeres tratadas, en fin, toda la inmensa labor que hace la Iglesia evangélica no se conoce. Y sin embargo, aquí sí que aparece bajo la lupa, ¿no? Que se entiende por lo que hablábamos de la política, pero que es muy triste que la realidad se distorsione tanto, ¿no? Y que ahí sufrimos el conjunto de los evangélicos ese trato de los medios. Lo segundo es que, claro, aquí te encuentras como decíamos al principio, en las elecciones, los medios, sobre todo los medios más afines a la izquierda, aprovechan esto para atacar, y al atacar cargan. De hecho, yo he visto cosas que han salido, algunas que estoy en absoluto desacuerdo con la manera de vivir el evangelio que tiene Yadira Maestre, pero después también he visto cosas totalmente sacadas de contexto, ¿no? Porque conociendo el mundo evangélico sacan frases determinadas fuera de contexto, como si eso fuera la idea que ella expresa, que yo estoy seguro de que no es esa. Y después ha sido muy feroz, ¿no? Y muy cáustico, con un trato denigratorio, que ya digo, la crítica se admite, porque yo también criticaría cosas, ¿no? Que no lo voy a criticar porque tampoco viene al caso, pero sí que ahí ha sido algo totalmente feroz y denigratorio y de una falta de respeto absoluto, sin intentar entender lo más mínimo, ¿no? Lo que es la persona. Ya digo, entendiendo que después tú puedes decir, ya, pues hay cosas aquí que nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Que como creyentes, pues decir, esto es una exageración de lo que yo creo. Y realmente, además, hay que reconocer que su forma de vivir la fe, entendiendo que en lo esencial podemos coincidir de un Dios que tiene poder, que puede sanar, que puede hacer muchas cosas, pero que lo lleva a un extremo y a unos límites con los que yo no me siento identificado. Pero eso se puede decir, pero no denigrar a la persona de esa forma, ¿no? Yo creo que allí sí que ha habido una crueldad y una falta de el mínimo deseo de entender, porque además la gente no entiende lo que somos los evangélicos, vamos a ser realistas, ¿no? Es como hablar aquí ahora del hinduismo, ¿no? Pues la gente no tiene ni idea de quiénes somos, no tiene ni idea del colectivo evangélico, que sabemos que hay líderes evangélicos que sí que hispanos, que sí que son muy representativos, y ahí estás tú, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, y otros, no sé, Jaime Villarreal, en fin, hay muchos que hacen una labor tremenda, reconocida, que sí que donde todos nos sentimos que nos ponen cara y voz y de una forma en la que decimos realmente, sí, yo esto es lo que creo y lo respaldo al 100%, ¿no? Y entonces han elegido mal, pero claro, llevarlo a este extremo los medios ha sido una maniobra muy, muy sucia, porque los medios con la política en general caen en esa suciedad, y ya digo, en este caso se les ha dado pie por todo lo que estamos hablando, tanto por la mala elección del PP como por la actuación de Yadira, pero que no justifica que los medios hayan sido tan bestialmente agresivos, ¿no? Con ella. Y que están haciéndole una persecución prácticamente a muerte. Ayer había un montón de gente, un montón de medios en el culto, que prácticamente no pudieron ni hacer el culto. Sí. Evidentemente esas cosas, pues no, yo creo que es exagerar un poco para mostrar sensacionalismo, ni siquiera para cobertura de información, que sería bonito realmente que pudieran hacerlo, ¿no? Sí. Así que eso, pues evidentemente... Yo era portavoz del
hospital clínico cuando ocurrió la tragedia del 11M, y después atendíamos muchos medios después del 11M, ¿no? Que iban a hacer entrevistas, y había medios muy serios, muy respetuosos, pero había otros que prácticamente iban buscando carnaza, ¿no? Y, claro, wow. Y colándose y buscando un testimonio que fuera aparatoso, ¿no? Y te das cuenta ahí de que el amarillismo existe de una forma mucho mayor de la que creemos. Fíjate, el contexto, una tragedia que prácticamente sí, daba viendo, igual, ¿no? Después decían la humanidad y lo que se sufre, no, le daba igual eso, lo que querían era una historia que vendiera, ¿no? Y ya está, y esto es una historia que ahora mismo vende. Y como dicen, que la realidad no te estropee un buen titular, y si hay que forzar las cosas y la imagen, pues se fuerza, ¿no? O sea que, ya digo, yo pienso, el PP se equivocó en la elección de la persona, de la forma de presentación. Creo que Yadira no entendió en absoluto lo que se esperaba de ella y lo que era lo más idóneo y adecuado. Pero bueno, ya digo eso, a partir de ahí, que eso se puede después un poco explicar, esta forma de trato me parece, ya digo, denigratoria, ¿no? Sí, totalmente. No es la más adecuada, desafortunadamente. Pues muy bien, querido, pero no sé si tienes alguna cosita más para añadir y si no, ya nos vamos al poema. Bueno, decir que el comunicado de Ferede me ha parecido muy acertado, muy oportuno, porque pone los puntos sobre las IES en todo esto que hemos hablado, ¿no? De una forma creo que correcta, y que hay que felicitarse además por la prontitud con la que lo han hecho. De hecho, los medios lo han recogido, cosa que por lo menos ese mínimo hay que agradecer, ¿no? Porque otras veces no ha pasado. Y bueno, felicitarles en ese sentido, porque nos ha ayudado a que la imagen pública aclare, ¿no? Que nosotros somos diversos, que votamos a muchos partidos, no nos identificamos realmente con ninguno, y después eso, como decía al principio, criticaremos, opinaremos, nos sentiremos más cerca de unos que de otros por su actuación, pero no como Iglesia no somos parte de ningún partido. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pues querido Pedro, si te parece, nos vamos ya al poema que nos has traído para hoy, cuyo título es Juego de Tronos. Sí, bueno, el título no es mío, es de la famosa serie, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con el mundo de la política, ¿no? Que al final demuestra eso, que aspiramos todos los partidos aspiran a gobernar bien, a hacerlo bien, pero al final todos los partidos, pues hay sus corruptelas, las luchas de poder, en fin, lo que era Juego de Tronos, ¿no? Efectivamente, entonces, van a lo que van. Compara eso un poco con lo que es la figura de Jesús, que es el que realmente tiene un trono que nadie le puede quitar, y sin embargo fue el único que renunció a él por amor a nosotros. Efectivamente, pues si estás preparado, querido Pedro. Siempre listo contigo, venga. Estupendo, adelante, control. El ser humano sin paraíso busca reino, y el ángel de luz lo ofrece con atractivos descuentos y enormes intereses. Droga del trono de hierro, ajena a todo antídoto, hackea corazón y cerebro hasta lograr fundirlos en un alma de piedra. Solo el Rey de Reyes libera, el que abandonó su trono para enfrentarse al mal. No solo se vive del pan que surge del horno, sino de toda palabra de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ser humano sin paraíso busca reino, pero está su sueño perdido en poder del perfecto siervo. Pues hasta aquí este magnífico poema, como siempre, autoría de nuestro querido hermano que está en el otro punto de la conexión, el doctor Pedro Tarquis, Juego de Tronos. Ayúdanos, ¿dónde podemos volver a leer este poema y toda la colección de poemas que cada miércoles nos regalas, querido Pedro? Adelante. Pues en Protestante Digital hay primero noticias y después hay unas barras de colores que son secciones. En la sección que pone opinión, ahí están todos los colaboradores que están, magníficos colaboradores, entre ellos el Félix, el que habló antes que yo, al que admiro, y es una suerte que tengáis ahí. Sí, y ahí está ahora mismo mi último poema y los anteriores si los quieren leer. Pues excelente, querido Pedro. Pues no sé, ¿tienes alguna cosita más para añadir? Decir que siempre hay esperanza en Jesús. Nosotros a veces nos critican, precisamente los evangélicos, no defendemos la Iglesia como perfecta, porque entendemos que es imperfecta, pero sí defendemos que Jesús es perfecto y Él nos puede ayudar a caminar en esa senda de perfección, y eso nos puede ayudar a todos, a los políticos, a los profesionales, a los trabajadores, a los padres, a las madres, a los grandes, a los pequeños. Claro, a todos. A todos, ¿no? Y ese Jesús es el que nosotros predicamos porque es real. Y Él sí que nos conduce, y si nos tropezamos nos reconduce, ¿no? Que es lo importante. Entonces siempre hay esperanza para cada persona, porque ahí sí que tenemos acceso, no es como los políticos, ¿no? Que hay que pedir audiencia. Hay un acceso directo al Rey de Reyes,
al que vino a servirnos y al que sigue tendiéndonos la mano, y animarles a que le busquen, porque él es real, no es una idea, es una persona real. Sin lugar a duda. Pues querido Pedro, muchísimas gracias por haber estado como siempre con nosotros. Gracias por traernos también la actualidad y ayudarnos a reflexionar, darnos pautas también que son tan necesarias en medio de cosas a veces tan complejas, ¿no? Porque no estamos a veces tan acostumbrados a ver estas historias. Pero bueno, qué bueno, en esta ocasión pues hemos visto todo lo que ha ocurrido en torno a este asunto del día sábado con europeos. ¿Cómo es? Europa es hispana, efectivamente. Efectivamente, el título. Querido Pedro, un abrazo, que tengas una linda semana y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Igualmente, nos vemos. Dios te bendiga, hasta pronto. Igualmente.